Bien, viendo que no es la primera vez que vienes a Perú, no es la primera vez que estás frente a auditorios jóvenes hablando de este mundo digital que, por supuesto, entró con todo en el tema informativo. El medio en el que estamos, Latina, también apostó mucho por lo digital, pero tú tienes más información. Los peruanos estamos cambiando nuestras costumbres, además de informarnos, ¿no? Estamos saliendo en vivo por YouTube, estamos saliendo en vivo por Facebook. Este fenómeno, esta revolución llegó para quedarse, Francho, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que eso es indiscutible, ¿no? En el sentido de que tenemos, vamos, no es que lo diga yo, ni que lo diga CNN, es que está claramente documentado en el Digital News Report del Reuters Institute, que es un poco la Biblia, que todos los que nos dedicamos a esto del periodismo intentamos seguir año a año para entender cuáles son las tendencias y por dónde van, por dónde está evolucionando el mercado, ¿no? Y el Digital News Report del año 25, de este año, dice claramente, por ejemplo, en el caso de Perú, que este es un país que ha tenido una eclosión, por ejemplo, de acceso a las noticias a través de TikTok. Yo te diría que como pocos en el mundo. Está en el top 3 del mundo de gente accediendo a noticias a través de TikTok, ¿no? Entonces ahí ves una tendencia muy clara. Hay algo que está pasando desde hace ya 10 años en la industria. Los medios tradicionales van poco a poco, digamos, las plataformas tradicionales van en declive, la televisión tradicional, la radio tradicional, por supuesto la prensa escrita, y todo eso pues está dando pie a un trasvase cada vez más pronunciado y más claro hacia otras formas de hacer periodismo, multiplataforma, 100% digitales. En definitiva, todo lo que veníamos diciendo desde hace muchos años que iba a suceder, hay mucha gente que no lo creyó y bueno, pues ya el tsunami ya nos ha caído encima, se puede decir, ¿no? O sea, esto ya es un proceso, como tú dices, irreversible, y quien quiera subirse a este tren, pues todavía yo creo que está a tiempo, ya va tarde, pero todavía está a tiempo, y quien no lo siga y quien siga sin verlo claro, pues probablemente se quedará descolgado. Ahora, ¿qué caracteriza a la noticia que se comparte en un formato vertical, en 20, 30 segundos? Porque claro, habrá alguien que también diga, oye, esta es una forma de informarme, pero quizá acá no genero una opinión propia, quizá me hace falta escuchar una conversación entre dos personas, quizá me hace falta más puntos de vista, pero ¿cómo definirías, digamos, el formato, sobre todo en TikTok, por ejemplo, un formato vertical, un formato brevísimo, ¿no? Pero ¿cómo lo defines? Bueno, yo creo que es indiscutible que hay nuevas audiencias que consumen la información de una forma diferente. Es decir, hasta hace poco tiempo sabíamos que alguien que nos seguía en nuestro medio, por ejemplo, a ti, si tuvieras tu show fuera en televisión convencional, sabes que quien te ve tiene que conectar, tiene que encender la televisión a cierta hora y ver tu show de tal hora a tal hora, y si no se lo pierde y listo. Ahora todo eso, como sabemos, ha cambiado radicalmente. Quien nos ve es un joven o no tan joven que va en el autobús o que va en Madrid, en mi ciudad, en el metro, con el teléfono en la mano, consumiendo información a través de una pantalla en formato vertical. Sabemos que no tiene una ventana de atención muy prolongada, que nos exige capturar su atención muy rápido y que no busca en ese momento una gran profundidad de la información que consume, sino quiere algo rápido, fácil y que pueda tener una lectura rápida en vertical o en diagonal en el caso del texto, ¿no? Con lo cual, es decir, es un desafío que tenemos por delante. Tenemos que entender que eso es así, eso no lo vamos a cambiar, o sea, no vamos a cambiar el hábito de consumo. Por mucho que queramos, los teléfonos celulares van a seguir estando ahí, la gente va a seguir consumiendo nuestra, o más, ¿no? A partir de ahora, va a seguir consumiendo nuestra información a través de esos dispositivos y, por lo tanto, ha llegado el momento, bueno, ya llegó hace tiempo, ¿no?, de adaptar nuestro storytelling, nuestra narrativa a esos nuevos formatos. ¿Cómo? Bueno, pues yo creo que hay formas frescas y formas nuevas y formas mucho más dinámicas de contar historias para adaptarlas a una audiencia, como digo, que exige ahora mismo otro tipo de contenido y otro tipo de atención. En CNN estamos haciendo un esfuerzo muy grande para eso, ¿no? O sea, que nosotros no somos de los que pensamos que en TikTok es imposible hacer periodismo. Nosotros pensamos que en TikTok se puede hacer periodismo. O
Solo que hay que entender que el periodismo que se puede hacer en TikTok requiere una narrativa y una forma de entender la forma, la estrategia para contar historias diferente a la que hemos aplicado hasta hace muy poco tiempo. Claro, y no sé si dentro de lo que ustedes han visto también han tenido apreciaciones sobre la plataforma de YouTube, por ejemplo. Nosotros tenemos este proyecto ya hace algunos años y ha sido fascinante ver cómo hemos generado una comunidad, cómo leemos la interacción que tenemos con los mensajes que ahora pueden estar escribiendo en los chats de YouTube y Facebook. Facebook, que tiene mucho peso en el Perú también, ¿no? ¿Tienes algún comentario para estas dos plataformas, Francho, que realmente YouTube ahora nos permite que incluso saber desde dónde nos están viendo, si nos ven desde el aplicativo de YouTube en la tele, en el celular, en una tablet? O sea, hay mucha data también para trabajar ahí, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, o sea, conceptualmente me parece importante que tengamos claro que el periodismo o los medios de comunicación que nos dedicamos a las noticias hemos dejado de tener audiencias. O sea, seguimos hablando de audiencias de forma errónea, creo yo, ¿no? O sea, la audiencia es alguien que tú, desde una situación, digamos, de privilegio, lanzas un mensaje, lo recibe, lo consume y después no hay retroalimentación. Eso es lo que era el concepto de audiencia hasta hace poco. Ahora ya las audiencias han dado paso a las comunidades, como tú bien dices. La comunidad va mucho más allá que una audiencia. La comunidad es alguien que le interesa lo que haces, le interesa tu contenido, pero que tiene la capacidad de darte una retroalimentación en tiempo real y de incluso de cuestionarte en vivo y en directo, ¿no? Eso, evidentemente, a los periodistas nos pone en una situación mucho más incómoda. Tenemos una fiscalización mucho más poderosa y muchos más ojos encima de nuestro trabajo, que tienen la capacidad de contradecirnos incluso cuando estamos equivocados, y eso hace este oficio aún más desafiante, ¿no? Y sobre todo yo creo que nos obliga a tomar una dosis de humildad que la prensa y los medios de comunicación hasta hace algunos años no tenían, ¿no? Pensábamos que los periodistas éramos unos privilegiados porque teníamos la capacidad de transmitir mensajes a la sociedad y ya está. Y daba igual lo que dijéramos, que eso se quedaba ahí y eso era casi una verdad absoluta. Eso ya hoy no es así, ¿no? Esto ya va más de diálogo, va más de retroalimentación, va más de una comunicación en dos direcciones, no solamente en una. Ahora, si una persona, por ejemplo, un peruano promedio, quiere informarse sobre un candidato, porque estamos entrando a un momento electoral, ¿qué consejo le darías a un peruano promedio para poder informarse responsablemente de cara a definir su voto, ¿no? ¿Dónde crees que se van a pelear los votos, conociendo, como conoces tú, el consumo que hay de noticias en nuestro país? Bueno, la pregunta es complicada, sobre todo porque la política peruana, evidentemente, no es un territorio fácil de abordar. Es un territorio complejo y yo te diría que pantanoso, territorio minado. Yo diría, siendo muy genérico, y permíteme que no entre en mucho detalle, yo diría que para empezar habría que buscar información en los medios de comunicación de este país que tengan mayor credibilidad, ¿no? No voy a entrar en cuáles son esos medios, pero yo creo que puede haber al menos 4 o 5 nombres o 4 o 5 cabeceras que todavía podamos considerar que cuentan algo próximo, no digo la verdad absoluta, pero próximo a la verdad. Bueno, pues yo diría que dentro de esa pluralidad, acudir ahí, no solamente quedarte con un medio, sino intentar consumir información de otros medios, aunque sean medios que no te gusten necesariamente cuál es su línea editorial, ¿no? Que intentes nutrirte de varias fuentes, pero fuentes que gocen de una cierta credibilidad contrastada a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Yo por eso digo que los medios legacy o los medios tradicionales en ese sentido siguen teniendo una gran responsabilidad en esta conversación. Y después, por supuesto, que la gente acuda a fuentes primarias, ¿no? Ahora mismo es muy fácil a través de las redes sociales acudir a la plataforma de un candidato específico para leer de primera mano qué propone, ver cuál es su programa electoral. Entonces, si hay candidatos concurriendo a estas elecciones, ir directamente
a ellos, ir directamente a sus landing page, a sus páginas web, a sus plataformas digitales, para entender de primera mano esos candidatos qué es lo que proponen. Y en ningún caso intentar informarse o sacar conclusiones a través de la cantidad de ruido y la cantidad de gente que está publicando cualquier basura en las redes sociales y que no sabemos muy bien ni cuál es la procedencia, ni cuál es la intención, ni cuál es la agenda que tienen esas cuentas, ¿no? Muchas veces, como bien sabemos, no son ni personas, son básicamente granjas de bots que disparan basura simplemente con la única intención de sembrar la desinformación y el caos. Y va a ser de mucha ayuda, Francho, la información que nos das, la mirada que nos das sobre esta nueva forma, que claro, ya muy nueva no es, ¿no? Pero seguimos hablando a veces de eso, o en ese tono, ¿no? Gracias, Francho Barón, periodista de CNN.